Te damos gracias, Señor Jesús, en este día, por tu misericordia, por tu bondad. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra con libertad. Gracias porque podemos disfrutar el mensaje a través de la dirección de tu Espíritu Santo, y te rogamos por aquellas iglesias cristianas en todo el mundo que también adoran y celebran tu nombre, Señor Jesús. Te pedimos por las iglesias perseguidas, que seas tú quien obres fortaleciendo y dando fidelidad a los cristianos. Y podemos decir, Señor, que estamos confiados en ti, y cuando tú vengas queremos estar haciendo tu voluntad. Te damos gracias y te lo suplicamos, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la iglesia es una iglesia que está formada por personas convertidas a Cristo. Personas que han decidido seguir a Cristo y que venimos voluntariamente y que tenemos un corazón para Él. Y luego también que hemos tomado la decisión de bautizarnos y de hacer su voluntad. Aquella persona que todavía no le nace entregarse a Jesús, tenemos que amarle y orar por él, porque solo Dios puede hacer la conversión a través de su Espíritu Santo. El mensaje de hoy es para demostrar con gozo, o más bien dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y vivamos gozosos, orando y dando gracias. El pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 13 al 24, 2 al 24, es un pasaje que tiene muchas enseñanzas, pero hoy solamente vamos a ver los versos 16, 17 y 18. Nos vamos a enfocar en estas tres cosas. Vivamos gozosos, orando y dando gracias. Bueno, yo puedo ver así las cosas sencillamente. Si esto es lo que Dios ha diseñado para un cristiano, aquella persona que no vive contenta, feliz, gozosa, aquella persona que no tiene tiempo para orar, que no le interesa orar, aquella persona que siempre está buscando lo propio, no da gracias y siempre está queriendo más y más, no es un cristiano. Al menos si es cristiano, pues tiene que cambiar. Pero hoy el mensaje es para los cristianos que tenemos la oportunidad por Cristo Jesús de vivir gozosos, orando y dando gracias. Bueno, el mundo está de cabeza y nosotros no estamos de cabeza, nosotros estamos en Cristo. Pero el mundo de cabeza se la pasa peleando. Y podemos decir claramente que hay personas que van a un templo, se reúnen y ahí están muy religiosos y en su casa están peleé. Eso es pecado. Eso no agrada a Dios. Y bueno, por eso el mensaje de hoy tiene un propósito de que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Y para iniciar el mensaje de hoy, voy a leer Romanos 12, 1 y 2 en dos versiones. En la versión Reina Valera, 1960, y después en la Nueva Traducción Viviente, con el fin de que podamos llenar esos requisitos para que nos transforme. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reina Valera, 1960. Ahora vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,
la cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, esto significa fe. Fe en lo que Dios hace, y Dios lo que hace, todo está bien. Y lo que está sucediendo en el mundo, que no tiene que ver con Dios, Él lo va a tratar. Yo no puedo más que hacer la parte que a mí me corresponde conmigo mismo, con mi familia, con mis vecinos y en la iglesia. Yo no puedo gobernar otra situación que está lejos de mí. Por eso tenemos que aprender los siguientes principios para cumplir. Aquí dice, entregarnos con sacrificio totalmente a Dios para adorarlo, para obedecerlo. Entregarnos significa, ya no voy a vivir yo haciendo lo que yo quiero. Me voy a sacrificar porque tengo un carácter horrible, pero Cristo murió en la cruz, me hizo nueva criatura, y esa doble naturaleza que tengo, la naturaleza caída, que me hace ser una persona muy molesta, voy a permitirle al Espíritu Santo que me transforme y voy a hacerle caso a Él, porque Él vive en mí. Yo ya no voy a hacer lo que a mí me place. Y llamo a la atención a esto, hermanos, porque la iglesia cristiana no es para que vengas aquí a santificarte y luego salgas y te vuelvas a contaminar en tu propio pecado. No, lo que Dios quiere es que hagamos un sacrificio en nosotros mismos de dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Entonces póngase a pensar, esto es necesario, entregarnos con sacrificio totalmente a Dios para adorarlo. Y adorarlo significa obedecerlo. Algunas personas dicen, vamos a adorar a Dios. Inmediatamente se ponen espirituales, cierran los ojos, levantan las manos y casi se derraman. Bueno, ¿y eso qué? Ese es el canto, la alabanza. Pero saliendo, tienen que seguir con una actitud de adoración, de obediencia a Dios, a lo que Él manda. Entonces, muchas personas que confunden que venir a alabar a Dios, adorarle, es estar aquí en el templo y saliendo, soy otra persona. Hermanos, eso no es de Dios. La adoración es obediencia. Y luego, no tenemos que adoptar las conductas ni costumbres de este mundo. Tenemos que aprender a discernir qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Y lo que no le agrada, aunque sea moda, aunque la moda lo esté dictando y no le agrada a Dios, yo no lo voy a hacer. Y es ahí donde yo estoy haciendo otro sacrificio. Yo voy a dejar que me gobierne Cristo a través de su palabra y el Espíritu Santo. Pero no voy a dejar que me gobierne el mundo y que me vista como el mundo quiere que me vista. No. Ni voy a hablar como el mundo habla. Ni voy a tratar como el mundo trata. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo obre en mí y me haga como Él quiere que yo sea. El mundo actual está gobernando muchas situaciones. Lo vemos en la educación de los niños. Lo están queriendo enseñar cosas que no glorifican a Dios. Entonces uno tiene que pensar, tengo que rechazar las conductas y costumbres de este mundo. Y la tercera cosa, o el principio que tengo que cumplir, es siempre comprobar cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que comprobar si algo es justo y bueno delante de Dios, lo voy a hacer. Y siempre hablaremos del perdón. Siempre diremos, una persona que no perdona es una persona que Dios no le va a perdonar, según Mateo, en la oración que Jesús enseñó. Entonces, no podemos vivir una vida que no agrada a Dios. Sin estos principios, hermano, no se puede continuar. Por eso es necesario tener una relación cercana y verdadera con Dios. Es necesario. A medida que yo tengo una relación cercana con Dios, empiezo a escucharlo más a Él y quiero hacer su voluntad. Lo escucho y digo, eso no agrada a Dios. Un ejemplo de lo que no agrada a Dios es que no andemos en murmuraciones. ¿Qué es lo que Dios hace? Dice, guarda silencio. Y si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él a solas. Y dile, directo. Y si él se arrepiente, o lo escuchas, ya ganaste a tu hermano. Esa es la voluntad de Dios. Y si no entiende, bueno, ve y lleva 2, 3 testigos contigo y habla con él lo mismo.
Y si no entiende, pues díselo a la iglesia. Pero el mundo está al revés. El mundo es, habla a sus espaldas, habla lo que quieras, es más, ya no le hables. ¿Y qué? Deja de ir a la iglesia, ya no vienes. Y te cambias. ¿Eso qué? Eso es contra la voluntad de Dios. Tú no tienes que comprobar la buena voluntad de Dios y hacerla. Si alguien tiene contra ti algo, pues ve con él y habla solas, lo que acabamos de escuchar. Entonces, esa relación cercana solamente se consigue al entender lo que las alabanzas dijimos. Ahí en las alabanzas dijimos con Cristo, gratitud con Cristo, porque Él murió por mí, Él dio su vida. Nada de lo que hagamos aquí en la tierra lo podemos llevar al cielo. Solo Cristo nos puede llevar Él al cielo, porque Él murió por nuestros pecados. Bueno, en los 3 puntos que vamos a ver ahora, en 1 Tesalonicenses 5:16, dice ahí sencillito, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Aún en las peores dificultades. Bueno, todo el mundo está muy contento con alguien y grande amistad, grande cariño, grande relación. Pero nomás pasa algo y ya no quieren. Y el gozo, ya no tienen gozo. Ya tienen resentimiento, tienen alejamiento en vez de cercanía. Y dice aquí, estad, es una manera de mantenerse siempre con gozo, con alegría. En la iglesia cristiana, lo que se tiene que salir de aquí es el pecado, no las personas. El pecado es el que tiene que salir, no lo aceptamos. A todas las personas oramos por ellas y les comprendemos y queremos amarnos y ayudarnos, porque entre nosotros no hay ningún perfecto. No hay nadie que pueda decir, yo no he pecado y puedo juzgar a todos. No, todos por Cristo somos perdonados y reconciliados. Ustedes recuerdan que los apóstoles tuvieron problemas entre ellos. 2 querían ser, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y a una mamá se metió y les dijo, por favor, Jesús. Y Jesús dijo, no. Y los demás se enojaron. Pero ¿sabe qué? Ellos siguieron unidos. El único que se fue de los 12, ¿ustedes saben quién fue? Judas. Porque él no toleró el mensaje de Cristo. Es más, hasta lo entregó. Los cristianos, hermanos, tenemos que siempre estar gozosos, aunque estemos pasando por dificultades serias. Vamos a ver Santiago, capítulo 1, versos 2 y 3. Bueno, ahí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo. Y no es cierto que cuando no tenemos esa visión de Dios, que tengamos gozo completo, un gozo inmenso, un gozo que viene de Dios, los problemas nos separan. Y eso es muy triste, porque está diciendo, su corazón está vacío de Dios, su corazón no tiene amor, porque en vez de amar, odia y se separa. Déjeme decirle, especialmente a las mujeres, si su esposo no le habla, la mujer lo interpreta como que no la quiere, me está ignorando y se siente horrible. ¿Es cierto o no es cierto? Y esa es una manera a veces de vivir y no debe ser así. En Cristo tenemos que vivir con sumo gozo, aun cuando hayamos pasado por diferentes problemas. Y cuando hablamos de estos problemas, implicaba hasta la persecución.
Ser encontrados creyendo en Cristo, ir a la cárcel y ser muerto por causa del nombre de Cristo, o echado al foso de los leones. Aún ahí tenían gozo. Y ustedes se pueden acordar de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, y a medianoche estaban cantando y orando, y todos los presos oían, y Dios fue el que los libró. Bueno, esa historia nos dice, sí se puede ser lleno de gozo si estamos en Cristo. Yo no digo que no vamos a tener problemas, digo, vamos a tener a Cristo en los problemas y vamos a llegar a tener gozo siempre. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es hacerlo mediante una actitud constante para depender de Dios en cualquier cosa que queramos hacer, que solo sea hecho para su gloria. De veras, hermanos, hay cosas terribles que aún pasan en las congregaciones. Si una persona tiene un cargo y por alguna razón le dicen que no lo va a tener ya, le explican por qué. Hay personas que ya no quieren estar, no sienten cercanía con Dios. Bueno, uno tiene que aprender a orar sin cesar. Orar para depender de Dios. ¿Y qué es orar sin cesar? No es que te la pases hincado o leyendo tu Biblia todo el día y no trabajes, no. Quiero contarles algo que leí que me gustó. Una madre tenía un hijo lejos de su casa, había salido de viaje y estaba trabajando en un lugar frío. Y su mamá lo que hacía era tejerle un suéter con agujas, tejerle un suéter. Y cada que tejía, ella lo estaba haciendo para su hijo. No lo veía, pero siempre estaba tejiendo el suéter para cuando lo viera. Tejía sin cesar. Y se acordaba de él sin cesar. Entonces, cuando nosotros oramos sin cesar, significa nos acercamos a Dios en todo momento y hacemos algo para Él, con gusto, aún en trabajo. Y pensamos, Dios es glorificado en lo que hago. Ayúdame a orar sin cesar. Por su esposo que no está aquí, por su esposa que no está aquí, por aquel necesitado de salvación, sus papás están de viaje. Orar sin cesar, haz algo por ellos. Ora. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a orar sin cesar. Hechos 2:42, los primeros cristianos, fíjense lo que hacían. En Hechos 2:42 dice ahí, y perseveraban, o sea, eran constantes, estaban haciéndolo muy frecuentemente en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. Acostumbraron a orar en la iglesia. Entonces, tenemos que aprender a orar. Y orar significa continuamente, Señor, trae nuevas personas a tus pies. A la vecina que le hablé, tráela, te ruego por ella, que la libres de esa atadura que tiene. Ora constantemente, ora. No es que te vean, no tenemos que dejar que nadie nos vea, sino que Dios nos escuche, aunque nadie nos vea. Entonces el plan de Dios es orar, 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 sin cesar. Los cristianos lo hacían. Y uno tiene que aprender a hacerlo, porque somos cristianos. Y si no lo hacemos, entonces hay que decir, Señor, ayúdame a hacerlo. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias en todo. Entonces vamos a vivir, dijimos, gozosos, vamos a vivir orando y vamos a vivir dando gracias, dando gracias.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y dar gracias en todo? Pues imagínense. ¿Cómo podemos dar gracias si estamos enfermos? ¿Cómo podemos dar gracias si las cosas no están saliendo como yo planeé? ¿Cómo podemos dar gracias si no me quieren? Pues ahí está la respuesta, en ese mismo versículo. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está el punto. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no da gracias. Al contrario, se enoja y habla y refuta y pelea. Una persona que da gracias es una persona que sabe que Dios ha permitido todas las cosas y Él conoce todo, yo no. Entonces yo digo, gracias Señor, porque tú sabes todo lo que está pasando y yo no. Por lo tanto, yo sigo amando aún hasta mis enemigos. Y son 3 cosas que tengo que hacer: vivir gozoso, vivir orando y vivir dando gracias. Y si somos cristianos, si no lo hacemos, es un buen tiempo para empezarlo. Sería muy justo que en la casa dijéramos, hay que vivir el mensaje que escuchamos hoy. Mira, ¿por qué tanto coraje traes? ¿Por qué no dedicas tiempo a orar? ¿Por qué no das gracias? De veras, hermanos. Tiene que desaparecer esa situación de que en los matrimonios el hombre voltea a ver a la mujer rápido sabe lo que tiene que hacer, prepara el desayuno y se lo pone. Y el hombre dice, te falta. Y la mujer va temblando y le sirve. Y sabe una cosa, ni siquiera el esposo le dice gracias. ¿No ha pasado eso? Pues no debe pasar. Ni al revés, que la mujer sea la que establezca esa situación que no es agradable a Dios. Entonces yo puedo ver aquí cómo dar gracias en todo solo puede ser ayuda con la ayuda de Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Jesús, vean cuándo dio gracias. Lucas 22, 17 al 20. ¿Cuándo dio gracias Jesús? Ahí en Lucas 22, 17 al 20 dice así. Fíjense, era la última cena. Iban a arrestarlo esa noche. Y él, habiendo tomado la copa, ¿qué dice? Dio gracias. No estaba ahí llorando, ni diciendo, ay, voy a sufrir. No, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué estaba diciendo? Voy a morir. Me van a matar por ustedes. Y antes dio gracias. Dar gracias en todo, hermanos, no es cuando te va bien solamente, es siempre. Pablo también lo dijo. Pablo aceptó en 2 Corintios 12, 9 al 10 que tenía un problema que no podía ser quitado. Dios le había dicho que no. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando tú y yo nos sentimos muy débiles, ansiosos, luchando, tú solamente ve a Dios y dile, no puedo más, quiero que tú me ayudes.
quiero que me hagas fuerte, porque no aguanto. Y confiamos en Él. Y tenemos fe y podemos sentir ese remanso de paz, de consuelo, de fortaleza que Cristo nos quiere dar. Cristo es el buen pastor y el buen pastor dio su vida por nosotros, que somos sus ovejas. Entonces, quiero concluir. El gozo que tengo es parte del fruto del Espíritu. El mundo no me lo da. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero es el segundo, es gozo. Ese gozo que el mundo no me puede dar, Dios me lo dio. Hasta hay un canto muy bonito. Y yo tengo que decir, lo recibo. He tenido el gusto de recibir regalos como una pluma. Me da mucho gusto. Pero no nomás me da gusto. ¿Qué hago con la pluma? La uso hasta que se le acaba la tinta. Con gusto, la uso. Y cuando yo recibo, hermanos, de parte de Dios, ese gozo, esa respuesta, yo la uso. Yo vivo confiado en Él. Bueno, dice, otra conclusión, hablo con Dios en oración y lo escucho a través de su palabra frecuentemente. Yo estoy hecho para vivir orando con Dios. ¿Y qué hago? Hablo con Él en oración y yo lo escucho a través de leer su palabra. Entonces es algo frecuente. ¿Quieres que tu vida cambie? Escucha a Dios, habla con Dios. A Él dile tus problemas. Hermanos, no hagamos caso de los problemas que corren en medio de murmuración, que no ayudan a nada ni a nadie. Al contrario, lastiman más, desconciertan. Hablemos con Dios y Dios nos va a hablar a través de su palabra y va a decir sencillamente, por sus frutos los conoceréis. Eso es todo. ¿Que quién es, quién no es? Por sus frutos vas a conocer. Y eso solamente requiere tiempo. Deja que pase tiempo y va a dar fruto. Espera. La última conclusión, siempre doy gracias a Dios porque su voluntad, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Si yo estoy pasando por cualquier cosa que esté pasando, yo digo, Señor, soy tuyo. Lo que pase, tú lo conoces. Creo en ti y creo que lo que me está sucediendo es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo no voy a tener desconfianza de ti. Y Él va a obrar. Amén. Entonces, vivamos gozosos, orando y dando gracias, hermanos. 3 cosas que si lo empezamos a hacer, las personas van a preguntar, ¿por qué siempre estás tan contento? ¿Por qué siempre tú estás muy agradecido? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió por mí, pagó mi pena en el infierno. Él sufrió por mí y me dio vida eterna. Te invito a que creas en Él. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias porque nos has dado tantas cosas y nos puedes dar todo lo que necesitamos para vivir. Necesitamos esa llenura de tu Espíritu Santo para reflejar ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa fe, esa templanza, esa bondad, benignidad que tenemos que permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Te damos gracias porque ahora podemos decidir, yo acepto vivir gozoso, vivir orando y vivir dándote gracias siempre. En el nombre de Jesús y por Jesús. Amén. Amén.